Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la masterclass titulada Revolución Digital en Salud, aplicaciones de la inteligencia artificial en salud y bienestar, organizada por el Diplomado Internacional de Herramientas Digitales en Servicios de Salud en colaboración con la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Hoy tenemos el honor de contar con el coordinador del programa, el doctor Carlos Enrique Díaz del Olmo Morey. Es consultor en proyectos de salud, docente universitario de pregrado y posgrado en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Científica del Sur y profesor de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Doctor en salud en Universidad Norbert Wiener, magíster en administración de empresas de salud, tiene una MBA en salud en la Universidad de Ciencias Aplicadas, máster en administración de negocios en salud de la Politécnica de Cataluña, maestría en diseño, gestión y dirección de proyectos. También cuenta con un diplomado en gestión de empresas de salud y diplomado en formulación y evaluación de proyectos. Y cuenta con una especialización en planeamiento estratégico con OKRs, certificación internacional con Scrum Master, Design Thinking y OKR. Estamos convencidos de que esta masterclass será una oportunidad excepcional para explorar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el sector salud y mejorando el bienestar de las personas. Sin más preámbulos, doctor Díaz, buenas noches. ¿Nos puede presentar a nuestra gran invitada del día de hoy? ¿Y qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bienvenidos y un gusto de poder contar aquí con su presencia. Aquí, como bien saben ustedes, el Posgrado Cayetano les ha organizado esta masterclass referente a un tema fundamental hoy en día que tiene gran vigencia, como es todo lo que es herramientas digitales y inteligencia artificial, ¿no? Como miembros del sector salud, preocupados por darle mayores herramientas a ustedes, hemos traído en esta oportunidad a la doctora Flor Calderón Ormeño. Ella es médico cirujana por la Universidad Cayetano Heredia. Tiene un MBA en analítica de datos por el Pacific Business School. Ella es fundadora y es CEO de Synapsis AI, ¿no? Que es un laboratorio de innovación e intervención de alto impacto. Y es creadora de propuestas médicas de Clínica Viva y de otras entidades importantes de nuestro entorno de salud. Una apasionada, pues como la conocemos ya de tiempo como educación transformadora en realidad de la educación en Latinoamérica. Y bueno, no queda más que presentar pues a la doctora Flor Calderón. Flor, ¿cómo estás? Buenas noches y de antemano agradezco pues tu visita Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas y como noches. siempre Buenas noches a tu todos. colaboración. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Un placer estar acá hoy día con ustedes. De hecho, vamos a compartir para poder verificar que tenemos visual. Sí, ¿me confirman que tienen visual ahí o todavía? Sí, sí, se ve todo muy bien. No sin antes recordarles que cualquier consulta o duda la pueden registrar a través de nuestro chat o en el icono de preguntas y respuestas. Adelante, Flor. De acuerdo, solo confirmando acá que me siguen en el paso del slide. Está, ¿Sí? sí, correcto. De acuerdo. Ok. Bien, nosotros estamos hoy día juntos. Les agradezco estar acá. Voy a tratar de ir lo más rápido a los puntos clave, dado que además tenemos el tiempo un poco ajustado y la verdad que es un tema tan apasionante que siempre dan ganas de irse a la parte técnica y profundizar en la parte técnica. Pero esta vez vamos a darle un giro, a tratar de entender algunos puntos claves y a tratar de entender también cómo podemos utilizar hoy analítica para poder solucionar problemas prácticamente del día a día en nuestras instituciones. Vamos a ir rápido por temas de datos. Casi que lo estamos concentrando en dos momentos. En entender por qué son importantes los datos. No se puede hablar de inteligencia artificial sin datos y sin entender esa base. Y luego vamos a ir puro y duro a algunos casos y a revisar algunas propuestas que la verdad que pueden sonar un poco futuristas, pero existen ya y están con nosotros. Entonces, con respecto a analítica de datos, todos sabemos que los datos son el pilar fundamental
sobre el cual se construyen todas las aplicaciones de analítica, ¿no? En realidad, los datos son fundamentales para poder hablar siquiera de análisis descriptivo o de las formas más sencillas de análisis. Sin embargo, voy a recalcar la importancia de tener datos buenos, datos correctos. Tal vez hoy día datos organizados, no tan organizados como debían ser antes, creo yo, pero la fortaleza del dato y el poder de todo esto recae nuevamente en este tema. ¿Por qué, Flor? Porque están, o sea, ¿no? La verdad es que eso debe ser caro, yo necesito programas que me organicen las cosas, necesito gente altamente capacitada. No, lo que necesitas es efectivamente saber qué vas a potenciar. Sabiendo qué vas a potenciar, vas a poder saber cómo priorizar tu dato. Y con eso también identificar cuál es tu recurso clave. Si eres una clínica oncológica y lo que quieres es en el tiempo tener un centro de investigación, entonces claramente necesitas saber y trazar datos, por ejemplo, de éxito del paciente, datos de marcadores tumorales, datos de recuperación, datos de recaída. Tal vez hay otras cosas que no puedes tener tan estructuradas, pero esos datos son los que tú tienes que tener. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esos datos bien establecidos, en adelante vas a poder modelar diferentes soluciones. Una solución que puedes modelar es efectivamente utilizar analítica de datos o inteligencia artificial y con esto vas a poder armar diferentes modelos. Sin datos, la IA no puede funcionar. Esto lo voy a repetir varias veces. Sin datos no funciona la inteligencia artificial. ¿Qué son los datos? Hay unas gráficas bien comunes en donde te hablan pues de la información, los datos y recién la analítica, ¿no? Y esto es real. Los datos son información recogida, almacenada y que se analiza para extraer el valor o el conocimiento. En el ámbito de salud, nosotros estamos embebidos en datos, ¿no? Tenemos datos de absolutamente todo, aunque a veces no nos damos cuenta. El tema es si es que este dato está recogido en algún lugar. Para suerte de ustedes, a diferencia mía, cuando empecé hace mucho tiempo en investigación, para yo sacar un dato tenía que irme corriendo me acuerdo, a la estructura de las historias clínicas en físico y sacar historia por historia y sacar el dato, ¿no? Y prácticamente armar yo mi tablero tabulador en donde empiece a ver, ¿no? Los resultados de los exámenes de orina de una población determinada. De acuerdo, eso ya cambió un montón y los datos hoy día regularmente están. Entonces vamos a reconocerlos un poco. Tenemos información clínica, tenemos información administrativa, tenemos información genética, tenemos información de comportamiento, esta es una de las partes que a mí me gusta mucho, y tenemos muchos más tipos de información y datos. Entonces, cuando hablamos de los tipos de datos en salud, estamos bien acostumbrados a pensar en los datos estructurados, sobre todo en los datos, por ejemplo, de historias clínicas electrónicas. Sobre todo si nuestra institución tiene una historia clínica electrónica o recoge en algún tipo de sistema o plataforma información, entonces nosotros tenemos ya, y esta información está estructurada, entonces tenemos datos estructurados. Ejemplos recontra fáciles y sencillos de reconocer: los resultados de laboratorio, los registros de temperatura, lo que hayamos podido estructurar nosotros como respuestas, por ejemplo, binarias de sí o no a categorías que hayamos creado dentro de nuestra estructura de recojo de datos. Pero hoy hay datos no estructurados que son muy importantes para nosotros. Y son, por ejemplo, los datos libres. Incluso si es que tenemos historia clínica electrónica o no, podemos tener datos estructurados que podemos potenciar y explotar.
Me encanta a mí el tema de los datos de voz y porque ya les voy a contar adelante, hay muchos matices que se pueden tomar de audios de voz o de voz en vivo. Las imágenes representan hoy día una fuente poderosa de información. Por ejemplo, radiografías, ecografías, resonancias magnéticas. Yo creo que esto era hasta hace poco, fotos, incluso nuestras fotos de nuestros celulares. Esa era una fuente de información que no era necesariamente explotable, porque era difícil poder explotarla y analizarla. Siendo este el caso, siempre recurríamos un poco al informe, ¿no? Sobre todo sigo hablando de los datos no estructurados. El informe recogía lo que el radiólogo o el imagenólogo había concluido. Sin embargo, esta explotación o este uso de datos podía estar sesgado, porque estaba sesgado por el conocimiento del médico. Ahora, bien sesgado, felizmente, pero todo sesgo, como ustedes bien saben, puede tener un resultado ligeramente diferente. Entonces, ¿por qué me gusta mucho el tema de la explotación de datos no estructurados? Porque esa información libre a veces es un poco más, digamos, explotable para poder conseguir digamos, para poder encontrar nuevos patrones y con muchos datos poder enfocar nuestro, digamos, radar hacia nuevas tendencias. Y hacia allá voy a ir un poquito. Ahora, los datos libres de, por ejemplo, la anamnesis que recogemos y que decimos, ¿no? Bueno, el paciente en buen estado general ha llegado al consultorio, refiere que tiene dolor hace 3 días, etcétera, etcétera. Esos eran datos que antes eran muy difíciles de explotarse. Hoy día ya no, porque los podemos tomar no solo de las fuentes de historia clínica electrónica, sino de múltiples fuentes. Y también las conversaciones antes eran muy difíciles de ser explotadas. Si es que recuerdan o si es que alguien hace poco ha estado sustentando tesis, por ejemplo, de metodologías cualitativas, era muy frecuente pues grabar la conversación y después hacer la transcripción durante horas, etcétera, etcétera. Y eso era lo máximo que podíamos tener. Ya habían ciertos programas que nos dejaban hacer algún tipo de analítica, pero hoy día el análisis incluso emocional del tono de voz en cómo se presenta una conversación y el análisis en vivo de esa conversación para poder detectar estos patrones son ventajas que son un salto cuántico con respecto a lo que existía hace poco. En ese sentido, ya como que voy... ahí te voy a contar, Carlos Núñez. En ese sentido, y me encanta la pregunta, gracias. Entonces, si resumimos un poco, imágenes, utiliza datos de historias clínicas, datos de laboratorio, datos de farmacia. Perdón, esto es con respecto a datos de texto. Imágenes, puede usar datos de resonancias magnéticas, de rayos X, de ecografías. Voz, como les dije, puede recoger datos en el tono, en el número de intervenciones de alguien durante una misma conversación. Se puede recoger información en conversaciones de 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5, identificar cada uno de los emisores y analizarlos por separado. Y esto es analítica emocional. Ahí voy directo a lo que me decías, Carlos. Un ejemplo puntual, por ejemplo, es este que se llama Cure AI. Este es un sistema de analítica que utiliza como base datos de imágenes de placas de rayos X para poder encontrar patrones y con múltiples fuentes de datos poder hacer un análisis para poder, ese es el objetivo de Cure AI, es identificar cáncer, cáncer de pulmón en un nivel, en un estadio temprano. Esta es una iniciativa que está en alianza con AstraZeneca y es una iniciativa, por decirlo así, B2B, B2B, ¿no? Es de emisor con AstraZeneca, con clínicas. Y entonces tú puedes decir,
y esto cuando yo estaba en mi mundo, en mi vida corporativa, como dirección médica corporativa, y les quiero contar esto muy rápido. La sensación inmediata de prender esto en la clínica tuvo una respuesta variopinta. Y esto me gusta decirlo mucho porque creo que es muy valioso para lo que nos está pasando hoy día en salud. Teníamos un grupo de personas que pensaban que iba a ser de una adopción muy difícil para el equipo clínico, porque probablemente iba a haber un miedo terrible de que este QAI o esta solución pudiera reemplazar al equipo clínico. Sin embargo, fue el equipo clínico el que estaba más de acuerdo en implementarlo, porque la verdad es que son los equipos clínicos los que están más interesados en el paciente, regularmente. Entonces, ¿qué decía mi equipo clínico? Decía, oye, esto me parece una maravilla, porque vamos a poder saber rápidamente desde dónde, desde la emergencia, si es que, por ejemplo, este es un caso que requiere hospitalización o no. ¿Por qué? Porque si el modelo lo que quiere hacer es reconocer patrones de cáncer iniciales, tiene que poder reconocer patrones de cáncer, pero también tiene que poder descartar múltiples otras patologías. Y esta es una de las fortalezas más grandes de motores como este. Te tienen que dar la solución, pero también te dan ayuda diagnóstica para poder descartar otras patologías también. ¿Cuál es la base de esto? Necesita volumen, necesita datos, gran cantidad de datos. Y tal vez esa es la única razón por la cual soluciones como esta pueden acelerar y pueden dar este salto cuántico que les digo, pero requiere de la participación de individuos que traigan múltiples sets de datos a la mesa. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a entrenar un modelo o un motor de inteligencia artificial que se basa en la toma de imágenes, no lo puedes entrenar con una, dos o tres imágenes. Requieres de entrenarlo con múltiples volúmenes de imágenes para que justamente sea información no sesgada. Por lo tanto, esta es una iniciativa Cure.ai, que es parte del Hub de Innovación de AstraZeneca, que se los traigo para que la conozcan, que existe, que hoy día está entrando fuertemente en Perú y que ya está en múltiples países del mundo. ¿Y por qué? También, si es que nos ponemos a pensar, esto también es digamos, es un concepto que para mí es muy apasionante. Cuando hablamos de alto impacto, necesitamos saber que tenemos que resolver problemas que suceden hoy y que a futuro van a ser más duros. La cantidad de médicos, radiólogos, está cada vez, digamos, mermando, no solo en Perú, sino en el mundo. Entonces, cuando vamos encontrando soluciones que ayudan a los clínicos a poder tamizar y a poder, digamos, centrar atención en los casos más importantes, es ahí cuando podemos potenciar la salud pública desde la inteligencia artificial también. Ok, entonces, hasta acá no puedo leer preguntas, pero si me van poniendo por ahí, si me van poniendo por ahí preguntas, las voy a tratar de mirar. Durante la clase, o durante las clases, vamos a ir viendo esto a detalle. ¿Cuál es la diferencia entre la analítica descriptiva, la analítica diagnóstica, la analítica predictiva, la analítica prescriptiva y la analítica cognitiva? Todos estos pasos regularmente responden a diferentes preguntas. La analítica descriptiva hoy día le dicen que es un poco la analítica de autopsia. ¿Qué ha pasado? Agarro los datos, miro hacia atrás y, digamos, saco conclusiones que están sujetas a una temporalidad pasada y que por lo tanto no me dejan tomar decisiones hacia adelante. ¿Por qué ha pasado? También es parte de la analítica diagnóstica que también sigue estos motores clásicos de investigación. La analítica predictiva, prescriptiva y cognitiva son el futuro de lo que nos va a permitir tomar no solamente mejores decisiones, sino prever y prevenir, anticipar situaciones de salud que sean difíciles o que puedan ser optimizadas. Desde la analítica predictiva ya está el tema de machine learning, por lo tanto también de minería de datos, y desde la analítica prescriptiva entra la optimización para el valor.
Entonces, yo les dije que no íbamos a entrar duro a la parte técnica, sino que íbamos a entrar a parte de implementación y de ejemplos. ¿Qué es la inteligencia artificial? En realidad, la definición técnica es la capacidad de las máquinas o sistemas computacionales para hacer tareas que cuando las ejecutan los seres humanos requieren inteligencia. Es decir, lo que se trata de hacer es simular el pensamiento humano de aprendizaje o traer a la mesa actividades como aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, percepción y comprensión del lenguaje natural. En estricto, cuando hablamos de estos puntos, muchos de ustedes van a pensar en redes neuronales. Redes neuronales que también lo van a llevar, por ejemplo, a lo que es, digamos, Rapid Miner o programas que están diseñados para recrear múltiples formas de pensamiento humana a partir del aprendizaje que uno le dé. ¿Qué cosa no es inteligencia artificial? Inteligencia artificial no es automatización, no es digitalización, no es uso de sensores. Sin embargo, y acá quiero que ustedes piensen en su institución, sí creo que es bien importante ser pertinente, porque estas automatizaciones, digitalizaciones y uso de sensores pueden ser una respuesta correcta al nivel de madurez de dato que nosotros tengamos en nuestro lugar de trabajo o en nuestra clínica o en el emprendimiento que queremos hacer. Voy a ponerles un ejemplo. Si yo tengo un centro oftalmológico y utilizo historias clínicas en papel, si mi primer paso fuera digitalizarme, es un buen primer paso, porque me deja ordenar el dato. Si mi primer paso es digitalizarme, ¿necesito una historia clínica electrónica necesariamente? No. Puedo optar por una historia clínica electrónica, pero hoy hay otros caminos. Entonces, en este ejemplo lo que quiero que les quede claro es lo siguiente. No necesariamente la inteligencia artificial viene a solucionar todos nuestros problemas en salud, sobre todo en Perú, porque Perú no tenemos aún la madurez del dato que ojalá tuviéramos para este momento. Existen múltiples fuentes de información, todavía hay muchas clínicas que están, digamos, un poco en papel, todavía hay muchas instituciones que están en papel, todavía hay muchas instituciones en las que no reconocemos necesariamente cuál es el dato pertinente. Y entonces sí creo, y les comparto esto porque lo creo digamos, lo veo en mi día a día en Sinapsis y creo que es algo que tenemos que estar todos listos. Tenemos que conocer bien cuáles son nuestros objetivos, qué queremos resolver y a partir de eso poder ver bien cuáles son las herramientas que voy a utilizar o los caminos que voy a utilizar que sean pertinentes de acuerdo a mi presupuesto también. ¿Todas las soluciones de inteligencia artificial son carísimas, imposibles? No, más bien cada vez están más democratizadas y eso es una maravilla, pero también hay que saber bien qué queremos hacer. Si ustedes ven publicaciones mías, repito mucho el hecho de tomar pertinencia porque no todo lo soluciona inteligencia artificial. A veces hay pasos más básicos que sí se requieren para después poder tomar mejor acción. Y esto lo he tomado de una publicación de mi profesor Juan Carlos Soré, en donde ven que claramente no necesitábamos, digamos, tanta intervención para poder poner este foco. Ahora, cuando hablamos de análisis predictivo y minería de datos, que se los decía hace poco, sí quiero resaltar dos partes que ya en clase la podríamos ver mejor, que es el análisis predictivo predice comportamientos futuros, utiliza técnicas estadísticas, utiliza machine learning, por ejemplo, con grandes cantidades de datos, puede predecir enfermedades en poblaciones en donde he identificado los datos correctamente que yo quiero seguir.
voy a desarrollar un poco esta idea. Si yo quiero desarrollar con análisis predictivo qué personas tienen más riesgo de desarrollar una patología renal, entonces claramente necesito antes grandes sets de información en donde me describa claramente la información pertinente de esta población con respecto a esta enfermedad. Es decir, si yo quiero mapear enfermedad renal terminal, tengo que saber mapear antes mis definiciones de paciente, digamos, las definiciones generales y también si es hipertenso, si tiene enfermedad renal previa familiar, si toma medicación o no, etcétera, etcétera. En la minería de datos, lo que hacemos más bien es tú puedes tomar grandes cantidades de información y juntarlas todas para descubrir patrones ocultos. Sí tiene que estar, digamos, enfocado a tu objetivo final. En el ejemplo de optimización de recursos en hospitales, por ejemplo, mi objetivo final puede ser ahorrar y ser más eficiente en el gasto, pero no necesariamente tengo que ya tener el camino claro, sino más bien puedo extraer de diferentes fuentes información para desde ahí analizarla. Entonces, si enmarcamos todo lo que es inteligencia artificial en salud y en qué campos va a actuar o ya actúa, pero va a actuar cada vez con más fuerza, los he diferenciado en 4 campos muy claros. El primero es el de clínica y diagnóstica. Esto es casi como tener tu R3, tu asistente, tu jefe, tu ídolo contigo para que te acompañe a tomar decisiones incluso en vivo en tu consulta. ¿Por qué? Porque se pueden hacer y ya se están generando hoy día programas que son como copilots, en donde por LLM se recoge información de múltiples fuentes y tú durante tu consulta podrías ir mirando o haciendo la consulta de tratamiento, diagnóstico, terapéutica. Se postula que incluso a futuro podría ser que sea el tercero en la mesa, ¿no? O sea, el paciente, tu copilot y tú como clínico, y que sea algo que beneficie a múltiples pacientes con información consensuada y por protocolos. Lo segundo es en gestión, y aquí tengo un sesgo, digamos, desde el corazón, porque creo que desde gestión, esto no es, se me quedó ahí pegado, no es tu R3 que te acompaña, sino más bien es, vamos a regresar al ejemplo de las historias clínicas en papel. Si yo tengo historias clínicas en papel y soy una clínica oncológica, tengo 3 caminos. El camino clásico es voy a traer a un tropel de alumnos y los voy a poner a pasar la información a computadora. El segundo camino es digitalizar. Y pensemos que en digitalizar tal vez lo que vamos a hacer es sacarle PDF a cada uno de estos, a cada una de estas caras, y desde el PDF voy a empezar a tabular, casi como yo les contaba que hacía antes con mi historia en papel, voy a empezar a sacar la información que me interesa para poder armar mi cuadro de comando. Pero si después de eso nosotros pensamos, oye, ¿no hay una forma más fácil, Flor? O sea, yo realmente tengo 10 años como clínica oncológica y quiero dar ese salto de poder utilizar mi información rápidamente. Además, quiero ser un CROE con muchas publicaciones en adelante y ya sé sobre qué quiero investigar. Tal vez cuando empecé no sabía, pero hoy día sí sé. Entonces, ¿qué cosa podríamos hacer nosotros? Sí, sí hay hoy día soluciones de inteligencia artificial que lo que hacen es reconocer patrones y esos escaneos se escanea e inmediatamente se traduce digitalmente e inmediatamente se analiza. Entonces, desde gestión, para temas de eficiencia, de ahorro, de mejor toma de decisiones, para mí es una de las mejores y más fuertes potencialidades de IA en salud. Tal vez porque clínicamente somos muy bien formados y en diagnóstico también.
Desde el lado de clínica y diagnóstica, para mí una de las mejores potencialidades de IA es más bien desde la terapéutica, porque como país no somos muy protocolizados, pero desde la gestión las oportunidades son múltiples. No nos olvidemos además que el acceso en salud es algo que tampoco es una característica del Perú. Entonces, el acceso democrático y de alto impacto es algo que desde la parte de gestión tiene una altísima aplicabilidad. ¿Qué pasa con salud predictiva? Acá nos tenemos que imaginar que podemos prevenir brotes infecciosos, tendencias de enfermedades, de nuevas mutaciones virales. ¿Cómo podríamos nosotros prever o cómo podríamos haber manejado mejor COVID-19 si es que hubiéramos tenido ya las potencialidades de poder utilizar grandes bases de datos para poder prever outcomes tan funestos? Creo que los outcomes hubieran sido diferentes y que entonces estamos en un momento perfecto para poder justamente fortalecer nuestros sistemas con respecto a salud predictiva. No nos olvidemos que todo esto regresa siempre a la fortaleza del dato. Si no tenemos datos correctos, no podemos tener nada, digamos, ningún outcome de evaluación que sea relevante. Se mantiene el precepto de garbage in, garbage out, y por lo tanto lo primero que los insto es a manejar muy bien sus datos. Y lo otro es educación en salud. ¿Cuánto más accesible puede ser la educación en salud y la evaluación real de las capacidades de los alumnos con el uso de IA? Si nosotros hoy día estamos en ¿no? Se postula que hay una crisis de formación en salud a partir de los resultados de los ENAMS y todo lo demás. Si nosotros pudiéramos prender un acompañante virtual que en base al performance de cada uno de los alumnos pudiera postular qué tiene que mejorar Flor en su tercer año de medicina o en su cuarto año de medicina, o si es que está llevando esto de manera correcta, tiene balance con respecto a salud mental y a educación en su vida. Estas preguntas son preguntas que ya se están planteando desde el Instituto de Investigación de Karolinska, en donde se quiere formular acompañantes para todo el personal de salud, sabiendo que además el personal de salud, como bien sabemos, es personal que está siempre sometido a mucho estrés. No estoy dejando de lado aquí toda la potencialidad de lo que es inteligencia de aumento de realidad virtual y de realidad aumentada. Sin embargo, me parece mucho más potente este lado de acompañamiento para crear una mejor fuerza de salud. En un futuro muy cercano podría tener muy buenos resultados, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, beneficios de analítica avanzada en salud, siempre. Hay una mejor toma de decisiones, se optimizan las decisiones clínicas y organizacionales, se puede anticipar en salud pública el comportamiento de los pacientes, se puede generar mucho más innovación, mejora de atención al paciente y optimización de recursos. Aquí quiero hacer una pausita para poder hablar de comportamiento. Desde salud, a veces estamos un poquito muy sesgados con respecto a nuestros datos estructurados de los que conversábamos antes. Cuando nosotros hablamos de comportamiento, y si es que hoy día pudiéramos empezar a mapear soluciones que hablasen del comportamiento financiero, del comportamiento en salud, del comportamiento alimenticio, del comportamiento en la inversión y en el gasto de las familias, podrían salir resultados que serían muy potentes. Siempre a partir de esto existe esta conversación que a mí me parece muy pertinente sobre el ethos y la confiabilidad de los datos. Creo firmemente que hoy día nosotros estamos compartiendo bastante más datos de lo que pensamos con las plataformas a las que ya tenemos acceso y con las plataformas que utilizamos. Entonces, no veo muy lejano que se empiecen a generar soluciones y propuestas de salud que estén hiperpersonalizadas a nosotros. Ya sucede con estos apps de salud
que están en nuestro iPhone o en nuestro celular. Y la verdad es que abre un campo muy interesante hacia el manejo de salud pronóstica y al envejecimiento de los que se les dicen hoy día adultos tempranos. Personas entre 40 y 45 podrían tener un impacto muy positivo al uso de plataformas de salud que nos dejen llegar a una vejez de, digamos, 80-85 años, que sea de mejores condiciones o de evitar patologías crónicas con respecto a lo que ha pasado en generaciones previas. Nuevamente, siempre está en la mesa la conversación de la jerarquía del dato, del gobierno de dato, de las autorizaciones que uno tiene que dar y de cuán claras son las instituciones que recogen los datos para utilizar nuestros datos en la creación de políticas públicas. Pero no descarto que esto sea cada vez más utilizado. Les quiero presentar un caso real. Este es un caso digamos, se acaba de presentar, en donde el problema era no podemos decir la empresa, pero digamos, el problema es el siguiente. Yo tengo múltiples fuentes de información y necesito un resultado. Necesito poder asistir la, la evaluación o la, digamos, orientación en salud que le voy a dar a mi paciente, pero necesito saber cuál es la mejor forma de ayudarlo. ¿Cuáles son mis fuentes? Tengo fuentes de voz, tengo canales de texto, tengo canales de WhatsApp, me llaman desde la página web, tengo algún bot y tengo que mezclar esto con las bases de conocimiento para poder dar el resultado que yo quiero. Voy a llevarlo a otro tipo de ejemplo que tal vez se puede reconocer mejor. Si yo estoy en una farmacia de una clínica y tengo que darle la información a Flor de si su seguro cubre o no cubre la medicación que ella está recibiendo, yo tengo que jalar información probablemente de qué, de Exceles que haya hecho mi unidad, de WhatsApps tal vez, en donde yo puedo preguntarle a mi jefatura y le digo, oye, no sé, no tengo muy bien cuáles son los parámetros de, voy a decir, ¿no?, de una aseguradora. ¿Me puedes pasar la información? Por ahí me pasan una foto para darme el resultado y digamos, la empresa, la clínica, necesita que ese resultado se dé muy rápido porque Flor está esperando en la ventanilla. Y cuando un paciente espera mucho tiempo en la ventanilla de una farmacia, empiezan las quejas. Entonces, ¿cuáles serían las bases de conocimiento? Yo, digamos, en el mundo ideal no debería yo recurrir a Exceles o WhatsApps o fotos. Yo debería recurrir a toda la serie de manuales que tengo, que tiene mi clínica, en donde está estructurado cuánto se cobra, qué se da, qué tiene copago, qué no tiene copago, cuánto se puede hacer. Pero si yo quiero que la persona que recién entró pueda dar esa información rápido a Flor, entonces la verdad es que tal vez ella no tiene las herramientas suficientes. ¿Qué cosa podría hacer yo para que esta persona pueda atender muy rápido? La capacito. ¿Cuánto tiempo se puede demorar esa capacitación? 1 mes, 2 meses, los casos más frecuentes, pero siempre viene un caso raro en donde no tienes la respuesta en la mano. Si tú puedes jalar toda tu información y generar un chat o que sea un LLM grande, especializado para tu clínica, entonces yo, la persona que estoy atendiendo, podría recurrir a mi, digamos, chat personal, mi chat GPT personal de esta clínica y poner, ¿cuál es la cobertura de esto para la paciente Flor Calderón? Y se jalaría la información de todas estas unidades para dar una respuesta en vivo y que ella pueda dar una respuesta segura a un paciente que esté esperando. Uno puede pensar que esto es sencillo, pero la verdad es que no, porque hasta no mucho, lo que se necesitaba para poder sacar información de diferentes fuentes eran interoperabilidades, yo necesito que este sistema converse con el otro, tenía que hablar con mi unidad de TI
crear, digamos, lo que le dicen parches o add-ons para poder ver que este dato se traduzca y que vaya para allá. Pero hoy día, la maravilla y la magia de esto es que no solamente estos motores pueden tomar información de múltiples plataformas, sino que hoy pueden tomar datos estructurados, datos no estructurados, imágenes, voz, emocionalidad de la voz. Entonces pueden tomar múltiples fuentes para dar una respuesta. Eso es un gran diferencial con respecto a decisiones operativas o decisiones de eficiencia o de servicio. Yo les contaba que tengo un punto, un sweet spot. Tengo ahí un punto, digamos, medio con respecto al tema de utilizar AI en servicio, porque creo que es altamente poderoso, pero también creo que debe ser utilizado para reenseñarnos a servir. Bueno, eso es punto y aparte. Entonces, ¿por qué les quiero contar todo esto? Porque acá estamos hablando del motor, del back, ¿no? Y cuando ustedes hablen de inteligencia artificial y alguien les diga, sí, porque la IA, en realidad hay múltiples tipos de IA y lo que hay que entender es eso. ¿Qué se está creando atrás? ¿De dónde sale esa información? Nunca se olviden que el dato es lo más importante dentro de la estructura de analítica de datos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si yo tomara la información del tono que tengo que utilizar de una fuente de datos incorrecta, o sea, puedo generar más bien un mal servicio. Y si yo tomara una fuente de bases de conocimiento que habla de, no de copago de un seguro, sino más bien de siniestralidad, entonces también puedo dar información que es inapropiada. Ahora, si llevamos esto a un mundo clínico o de diagnóstico, en donde, por ejemplo, yo lo que quiero hacer es ayudar y quiero estandarizar a que todos mis ginecólogos procedan de una manera específica ante un caso, yo tengo que asegurar siempre que la base de conocimiento que está tomando sea base de conocimiento de los protocolos que son los pertinentes para esta línea de acción. Todo esto es el motor. ¿Cuál es el front de este motor? Y esto también lo quiero tocar rapidísimo. Y este cuadro lo saco de mis amigos de Indiatec, que son de verdad que súper estructurados. ¿Por qué? Porque toda IA tiene un back, que es este motor, por decirlo así. Pero cuando hablamos del front, el front quiere referirse a qué es lo que te llega a ti como usuario. Entonces, detrás de una página web, ¿puede haber una IA? Sí. Detrás de un chatbot, ¿puede haber una IA? Sí. Detrás de un aplicativo, ¿puede haber una IA? Sí. Detrás de una fuente emisora de música como Spotify, ¿puede haber una IA? Sin duda. Detrás de una fuente emisora de imágenes como Netflix, ¿hay una IA? Sin duda alguna. Entonces nosotros tenemos que tener clarísimo cuál es ese proceso para poder saber cuando alguien nos diga, ¿no? Oye, en tu clínica, en tu unidad, vas a aprender esta solución con IA. Ok, perfecto. Yo quiero saber, uno, ¿quién es dueño de los datos? O sea, nunca dejen que alguien entre a manejar sus datos, digamos, que no pueda verificar confiabilidad y trazabilidad. Entonces, la trazabilidad tiene que ser mandatoria. Cuando tú tienes una solución, o por ejemplo nosotros que estamos creando una solución, que ya les voy a contar después, parte de las evaluaciones que siempre nos hacen es, ok, quiero la trazabilidad del dato. Entonces, perfecto. Ante cada consulta, yo tengo que poder retroceder en el motor, por decirlo así, para poder llegar a la base de conocimiento y decir, acá está la base de conocimiento, que son esto y esto y este protocolo. Y toda unidad responsable siempre va a poder tener trazabilidad. Si alguien les dice que no tiene trazabilidad de, digamos, las bases de conocimiento, piénsenlo dos veces. Entonces, características y beneficios de esto, automatización de flujos,
UX, que es experiencia del paciente personalizada, experiencias óptimas, análisis de voz, paneles de informes, privacidad y seguridad de datos. Múltiples beneficios. Aquí quiero hablarles de temas de ethos muy rápido. No quiero ver si es que estoy volando en tiempos. Creo que tengo un ratito para poder hacer esto. Quiero hablarles de temas de ethos. ¿Me pueden confirmar si ven esta pantalla que dice réplica? ¿Sí? Gracias, Emerson. Ok, quiero contarles esto. Réplica es un motor AI que tiene un chatbot de acompañamiento que nace a partir de que una persona pierde a su mejor amigo. Esto es ahorita, ¿ah? No me lo estoy inventando, no es Black Mirror. Esta persona tiene su mejor amigo y cuando el mejor amigo lamentablemente fallece, ella Back in Moscow. decide, This is Philip, the co-founder of Luca and a close friend of Zhenya and Roman. decide Maybe like tomar toda la this is- información de los chats que And we tenía con know- él, porque lo extrañaba tanto y extrañaba tanto la forma de él de hablar, de comunicarse, de esta magia que tienes con tu mejor amigo, la extrañaba tanto. Y ella trabajaba en Silicon Valley en un tema de chatbots y motores AI, que ella decide tomar la información de todos estos mensajes con su mejor amigo y recrear And that was the las closest to formas de just, conversación get con to él. feel him. Acá I solo les felt voy a that's poner not a unos lot to segundos. say, but it's just kind of weird. We don't have a ritual to kind of say any of that stuff. Zhenya had an idea. What if she could reconstruct Roman out of his digital remains? She collected all of their text messages, thousands of them, and asked close friends and family to share theirs as well, also emails. She fed all of this into an AI program that she had built for chatbots. Not only did it learn about Roman, it learned how to talk and write like Roman. Zhenya would write to her new Roman chatbot and it would say something back that sounded like Roman. I would give full updates on what's going on in my life. This was my way to just say what I didn't have time to say. Papá, esto parece un poco sacado de una película media rara, pero en realidad la aplicación que se le ha dado y que está creciendo cada vez más es esta. Si ven la página, se llama replica.com y es un acompañante virtual que ahora no, digamos, ha evolucionado desde este primer modelo en donde ella replicó a su mejor amigo, en replicar ahora una copia de ti. Entonces, a esta copia de ti le puedes contar todo lo que tú quieras, te creas como que un mundo paralelo, le cuentas a tu réplica lo que no le podrías contar a tu amigo o a tu esposo, y lo verbalizas y creas tu historia, y esto está empezando a tener mucho crecimiento y se ha unido a temas de salud mental. Están creando como que tu memoria para dejarle tal vez las formas de las que tú hablas a tus hijos, si es que tus hijos quisieran ir a ti por un consejo cuando tú no estés. Entonces, por más increíble que suene, yo sí creo que estamos a veces un poco ajenos al momento en el que estamos con respecto a este uso de datos y nos hace ser entonces muy responsables y los invito a pensar siempre en qué información comparten, en qué, digamos, hoy día, así como dice en la página de réplica, estamos creando y estamos generando cada vez más datos. Es decir, los datos nos envuelven, sus datos crediticios, sus datos de patrones de compra, sus datos de salud, sus datos de tipo de conversación, lo que le escriben a sus amigos. Todo eso está creando una impronta de cada uno de nosotros. Va a ser siempre una responsabilidad nuestra utilizar los datos de manera ética y entonces siempre saber que nosotros compartimos datos, información, fotos, pensamiento y esto va a ser siempre trazable. No quiero verlos en clase para poder hablar a mucho más detalle de esto, pero para mí y desde mi sesgo personal, las conclusiones sobre el uso de IA en salud tienen mucho potencial con respecto a la parte operativa, con respecto a reducción de tiempo,
a encontrar innovaciones para hacer más accesible y más democratizable la buena salud en el país y en la región, a reducir los costos y a catalizar estas mejoras operativas. Nosotros tenemos tal vez la mala herencia de no haber saltado rápido en tecnologías, pero hoy día hay formas de saltar rápidamente en tecnologías y el primer paso es organizar nuestros datos. Muchas gracias. Espero que haya sido un buen pincelazo rápido de usos de tecnologías e IAs en salud. Y por favor, mi mensaje así más potente. No se olviden que toda la fortaleza de esto está sobre los hombros de datos fuertes, estructurados, sólidos y trazables. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo, Flor. Muchísimas gracias por lo que nos has presentado y sorprende, pues, ¿no? Sorprende lo que se puede crear con las herramientas que tenemos hoy en día a nuestra disposición y sobre todo ver la manera de aplicarlo, pues, al beneficio de la salud, ¿no? En este caso, como mencionas, de la salud pública, probablemente. Hay algunas preguntas aquí, que nos han estado haciendo durante los minutos que has estado haciendo tu presentación. Están en el chat, ¿no? Pero voy a empezar por lo último, ¿no? Que aquí lo podemos ver, ¿no? River nos pregunta, ¿cómo puedo personalizar el chatbox con réplica.com? Dice. Me encanta la pregunta. Sí, te animo, dale una mirada a réplica. O sea, es un chatbot en realidad, es una IA con un chatbot como front que te pide cargar tu información, tus fotos, trata de aprender un poco de tu tono. Todos tenemos formas específicas de hablar, de escribir, de enfocar los problemas y todo esto puede em, ser aprendido por inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí te animo a darle una mirada y no es la única plataforma que existe así. Y más bien es interesante porque pareciera que hay un boom de plataformas de acompañamiento que nos hace pensar más bien en temas de salud mental y de balance, ¿no? Todos queremos ser escuchados. Así es, así es. Mira, aquí José Manrique nos pregunta, ¿cómo ayudaría la IA en medicina ocupacional, por ejemplo? Medicina ocupacional es un campo bien interesante para IA. Eh, por ejemplo, o sea, con múltiples fuentes de datos. Estoy pensando, por ejemplo, en empresas grandes, digamos, en holdings, como, digamos, estos corporativos grandes de múltiples empresas que tienen 75.000 personas. Se podrían crear modelos pronósticos y también modelos preventivos importantes. Ahora, solo para responder ahí, ¿solo puedo utilizar IA con modelos grandes? Yo te diría que no, pero crear de cero una IA sí necesita datos que sean múltiples. Utilizar y aplicar algo que ya existe en tu giro o en tu empresa, ese es otro tema. Entonces te diría, en salud ocupacional hay mucho con respecto de temas preventivos y de eficiencia operativa y también de hacer llegar, por ejemplo, soluciones disruptivas a lugares donde no necesariamente hay mucho alcance. He visto hace poco una IA que toma fotos de las personas, utiliza las fotos y utiliza alguna cromatografía para analizar el color de los ojos y determinar cuánto tiempo has dormido y si estás en condición de manejar. Y esto se usa para que las personas en lugares rurales que manejan los buses en España puedan tener autorización para agarrar su bus antes de entrar a su turno. Entonces, ¿por qué? Porque quieren determinar que sean personas que no hayan bebido, que hayan dormido y que estén en condiciones aptas para poder manejar. Esto es interesante porque genera un ahorro grande también. Antes tal vez tú necesitabas una persona que esté ahí para validar o para tomar exámenes, pero ahora una sola foto puede llevarte a manejar a múltiples personas y asegurar la seguridad de todos los pasajeros. Entonces, la verdad es que muchas posibilidades en tu campo.
Buenísimo, sí, e incluso anexado a también lo que es salud pública, pues, ¿no? Porque sabemos claramente, pues, que lo que se puede prevenir cuando uno toma las precauciones suficientes en el caso de conducir, pues, ¿no? Mira, aquí hay otras preguntas, vamos a ir rápidamente para que no nos gane el tiempo. Nos dice aquí, por ejemplo, Ruth, ¿no? ¿Hay alguna IA disponible en manejo de prehospitalario de emergencias médicas desde casa? Sí hay, Una buena pregunta. sí hay. Ahora, es súper pregunta, Ruth, porque el manejo prehospitalario de emergencias médicas, em, digamos, se toma como un triaje, ¿no es cierto? Los triajes que conozco, por ejemplo, conozco buenos ejemplos y malos ejemplos. Hay una unidad que se llama Triage DOT, ¿no? Que lo que hace es, se ha focalizado en adultos mayores y toma voz, imágenes y datos estructurados para determinar si una persona debe ir a la emergencia o no. Y toma la información directamente del paciente. Y esto se ha creado para poder evaluar, digamos, poblaciones que son muy mayores, ¿no? Entonces el mismo paciente se conecta y dice, me siento mal, toma el video, toma la foto, le preguntan 2 o 3 datos y con eso se determina e incluso prende el sistema de emergencia para que lo vayan a recoger. Ese es un gran ejemplo positivo, pero es importante y es interesante que está muy enfocado a adultos mayores. Otro ejemplo que no resultó tan bueno es el tema de Babylon. Babylon nació como una unidad de triaje general en Inglaterra y levantó millones de financiamiento. Pero cuando Babylon quiso meter inteligencia artificial para analizar digamos, las expresiones faciales y poder potenciar específicamente los niveles de dolor, no lo logró hacer bien y cayó, digamos, porque, o sea, al final es una unidad que quebró y desapareció, ¿no? ¿Y por qué? O sea, uno de los aprendizajes de Babylon desde los expertos es que tal vez quiso manejar todas las poblaciones al mismo tiempo y que para eso necesitaba demasiados datos y por lo tanto, al no tenerlos, su motor no aprendió correctamente y por lo tanto dio resultados que no eran pertinentes en situaciones claves como emergencias. Entonces, si existe, se los puedo pasar al doctor Carlos para que también lo comparta, pero también es importante, si ustedes están buscando soluciones, sí les recomiendo que sean soluciones que estén creadas para la situación que ustedes quieren manejar. Buenísimo, Flor, gracias. Epidemiología y bioinformática sumado con IA. ¿Puede ayudar a economizar costos en el primer nivel o a nivel hospitalario? Por supuesto que sí, ¿no? Pero tal cual. Sin duda, y la Ujú. verdad que es la responsabilidad que tenemos. Tenemos una deuda pendiente con la atención primaria, ¿no? En el país. Y de hecho, si nosotros juntamos epidemiología y bioinformática, el primer nivel hospitalario, el primer nivel de atención es el que debería tener más beneficios. El nivel hospitalario es un nivel que requiere personal y requiere laboratorio, soporte al diagnóstico, ¿no? Requiere mucho para poder resolver. Pero si nosotros resolviéramos muy bien el primer nivel de atención, lograríamos, cambios inmensos en el país, incluso desde el tema de cuánto se maneja con respecto al financiamiento de cada uno. Bien sabemos todos, y esto lo saben todos quienes hemos estado en unidades hospitalarias, que de la emergencia, el 80% de pacientes que llegan a la emergencia son pacientes que debieron ir a consultorio. Entonces, yo potenciaría esa pregunta con, ¿qué pasa si la epidemiología, bioinformática, se dedica no solo a fortalecer el primer nivel de atención, sino a la educación en salud? ¿Cómo hacemos para que llegue mejor y de manera más natural la educación correcta de salud a nuestra población? Y enseñamos a las madres a reconocer síntomas en sus hijos, a hacer mejores campañas de nutrición. Todo esto, si tuviera atrás motores que pudieran dar información curada y pertinente, es muy potente, Albert. Mucho por hacer.
Excelente. Mira, mencionan aquí, por ejemplo, y esto se va a tratar en el diplomado en base al tema legal, ¿no? Hay un curso específico sobre esto. ¿Cómo está la IA soportada desde la base legal y clínica en el Perú? En Estados Unidos, al menos para un acompañamiento en el diagnóstico, es necesario que esté aprobado por la FDA. En Perú, ¿cómo es la situación? Gran pregunta. En Perú realmente todavía no hay, sí se están haciendo múltiples esfuerzos, pero no hay una unidad, digamos, no hay un ente rector y Ujú, debería existir rápidamente, ujú. ¿no? Me parece, sí. Las unidades o las, digamos, propuestas que están naciendo de Perú y que regularmente tienen una aceleración desde una incubadora o desde un financiamiento nacional o internacional, regularmente se tamizan con niveles IPA y FDA de privacidad del dato. Pero es un súper buen punto que se viene manejando desde múltiples frentes, el tema de quién es el ente rector de la salud digital en el país. Em, ¿Cómo se verifica que, digamos, no se generen soluciones de inteligencia artificial que más bien produzcan daño antes que beneficio? Cierto es que Perú aún no tiene un unicornio en salud. Y yo creo que ese unicornio en salud viene, o sea, viene pronto, porque unicornios en educación tenemos, unicornios con respecto, o por lo menos, a ver, soluciones creadas para industrias como retail o pesquería, tenemos. Pero el unicornio en salud viene pronto, digamos, startup o esta solución que radicalmente dinamice el uso de IA, pero tiene que ser efectivamente nacer y catalizar, potenciar la dinámica y la discusión de quién es el ente rector de salud digital en el país. Ujú. Sí, pues recién estamos todavía en pañales en eso. Mira esto qué interesante, qué bonito. Buenas noches, doctora Flor. Soy estudiante de ingeniería biomédica y estoy realizando mis prácticas profesionales en clínicas Aviva. Como una de las founders que admiro, quisiera que me aconseje cómo puedo incentivar el uso de IA en mi centro laboral. Me encanta la pregunta. Ingeniería biomédica, y ahí te recomendaría. Seguramente debes estar. Para mí, una de las unidades, y ojalá te sirva, que tiene mucho potencial de crecimiento es el tema de imágenes. Nuevamente, resultados rápidos. A ver, los flujos de imágenes todavía están muy supeditados al manejo humano, en el sentido de que tienes que esperar 2 o 3 días para recibir los resultados y después de esos 2 o 3 días el paciente no necesariamente recibe la información rápido. Y para mí esto genera una ansiedad que en ciertos casos puede ser demasiado marcada. Entonces, si tú te enfocaras en temas, por ejemplo, y ahí está el doctor Robert Aliaga, por ejemplo, con quien te puedes acercar y le manda saludos de mi parte. Cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, recibir los datos y los resultados mucho más rápido. También creo que hay una oportunidad muy linda desde Clínica Viva y ojalá desde todas las clínicas, si se pudiera hacer una unificación de resultados de ecografía o de buenos manejos o buenas prácticas con respecto a imágenes en parto para alentar el parto natural en el país, creo que esa es una oportunidad fantástica y maravillosa. Es decir, imaginemos que hay un motor que empezara a recoger los resultados ecográficos de las mujeres peruanas y que se empiece a relacionar con el outcome de si es que necesitaban parto por cesárea o no. Si el resultado fuera que, digamos, las mujeres pueden dar parto natural en su mayor parte, entonces tendríamos mucho más evidencia para que se pudiera empoderar a una persona embarazada y pudiera incluso decirle a su gineco, oye, qué raro, o sea, si me estás pidiendo una cesárea,
mira, yo he utilizado esta solución que está basada en datos peruanos y en imágenes peruanas y dice que tal vez puedo tener una chance. Cosas como esas, donde, digamos, el control o la conversación empieza a girar y el poder, digamos, de salud pasa del médico a ser un poco un poder compartido, son soluciones que serían increíbles, ¿no? Y que además, o sea, serían de aplicación a nivel regional, que es lo que también debería pasar siempre cuando estemos pensando en una solución digital. Bien, Flor, gracias. Y por último, para cerrar ya la charla y responder al último participante, ¿qué tan limitado está el conocimiento de un médico general para el inicio de un proyecto en el área de salud? ¿Será necesario de un experto en programación o análisis de datos, más allá de solo usar un chatbot? Yo creo, y a ver si estoy entendiendo bien la pregunta, Luis, es bien importante que tú sepas de qué se está hablando. Es decir, em, yo creo que cuando nosotros no tenemos mucho conocimiento con respecto a qué hay detrás de un motor de IA, por ejemplo, o qué tipo de soluciones se están creando, o cómo es que se va a hacer el análisis de la información, creo que estamos un poco en riesgo de ser un poco engañados también, ¿no? Entonces, yo creo que el conocimiento de un médico general para hacer proyectos de salud digital, es decir, para crear código, yo creo que sí tenemos que estudiar. O sea, yo después del MBA puedo meter código, pero no soy experta en código. O sea, dentro de Sinapsis tenemos dos personas que son recontra expertas, una en código y otra en salud digital, justamente para poder potenciar esto. Creo que hoy día hay médicos que, y como médicos, nos toca cada vez más tener la responsabilidad de utilizar plataformas que sí nos enseñen. Vamos a tener que ser muy familiarizados y, digamos, mantener esa curiosidad a tope para poder seguir entendiendo. Pero a mi parecer, no creo que nos toca ahorita tratar de ser, no sé, pues expertos en programación o tratar de ser como expertos en minería. Nos toca como, ¿sabes qué? Em, es el momento de avanzar muy rápido. Para avanzar muy rápido, tienes que co-crear, tienes que armar equipo. Y con un equipo sólido, puedes avanzar mucho más rápido que lanzándote a la tarea de empezar tú de cero. Yo sí te animaría a mirar, porque además no es solamente, digamos, meter la parte técnica y tú la parte de salud. Si tú lo que quieres hacer es empezar, por ejemplo, con un proyecto para poder hacer algo en salud digital, te animo, o sea, te invito de todo corazón a que siempre tengas en la mesa la opinión de la persona de operaciones, de la persona de finanzas, de la persona de experiencia, de la persona de crecimiento, de comercial, o que invites a alguien a que te dé consejo al respecto. En realidad así nació Aviva. El éxito de Aviva, por ejemplo, fue co-crear. El éxito de muchos otros proyectos también es co-crear. Yo creo que este momento es el momento de co-creación para avanzar mucho más rápido. Perfecto, Flor, muchísimas gracias, como siempre, por tu aporte y muy aparte de lo que ahora les vamos a mencionar acerca de este diplomado internacional, los invito a que puedan buscar el curso de la doctora Flor de Gestión de la Innovación, que ya viene el mes que viene, y se puedan ustedes inscribir también por ahí. Muchísimas gracias, Flor, y lo dejo con la parte comercial. Gracias, hasta luego. Hola, buenas noches con todo. Mi nombre es Diana Solano. Soy asesora que va a estar encargada sobre el Diplomado Internacional de Actualización en Herramientas Digitales en Servicios de la Salud. Este diplomado va a ser de una modalidad a distancia, ¿sí? Tiene una duración de 3 meses.
Lo que otorga este diplomado es una doble certificación. La Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Pontificia Universidad Javeriana otorga lo que es el diplomado de posgrado en Diplomado de Actualización Internacional en Herramientas Digitales en Servicios de Salud a los estudiantes que hayan aprobado los 12 créditos académicos del programa. ¿Por qué elegir nuestro diplomado? Al término del programa, los participantes serán capaces de, número 1, desarrollar habilidades en la adopción y uso de nuevas tendencias en tecnologías de la información y la comunicación, que se llama el TIC, aplicadas al sector salud. 2, proporcionar conocimientos avanzados en la gestión de datos sanitarios, incluyendo su recopilación, análisis y aplicación en la toma de decisiones clínicas y administrativas. 3, formar en los fundamentos y aplicaciones de la inteligencia artificial en salud, capacitando a los profesionales para utilizar estas herramientas en el diagnóstico, tratamiento y gestión de pacientes. 4, capacitar en el uso de telemedicina y otras tecnologías de salud móvil, promoviendo la accesibilidad y continuidad de la atención sanitaria. 5, fomentar la comprensión y aplicación de dispositivos vestibles y tecnologías móviles en la monitorización y gestión de la salud. Y por último, impartir conocimientos sobre las consideraciones éticas, legales y de contexto en el uso de la tecnología de la información de comunicación en salud, asegurando una práctica responsable y conforme a los estándares regulativos y de privacidad. El horario, que es el más importante, vendríamos a llevar ese diplomado los días viernes de 7 a 10:15 de la noche y los días sábados de 9 de la mañana a 1:15 de la tarde. Únicamente van a ser para 25 vacantes. Las inscripciones únicamente van a ser hasta el día jueves 3 de octubre. ¿Por qué? Porque el día viernes 4 de octubre ya estamos iniciando lo que son las clases. Los requisitos para esta postulación del diplomado es, número 1, llenar la ficha de inscripción en línea, que yo se los estaría indicando, ¿no? Previa conversación con ustedes. 2, la copia simple del grado de bachiller o constancia de egreso. 3, la copia simple del DNI, pasaporte o carnet de extranjería. Y por último, el currículum vitae descriptivo no documentado. En este caso, la inversión del diplomado tiene un derecho de admisión de 100 nuevos soles, una matrícula de 200 nuevos soles, un costo total de pensiones de 5.550 nuevos soles, pero ustedes también pueden realizar lo que es un financiamiento que puede ser en 4 cuotas, cada una de ellas de 1.388. Adicional a ello, tenemos descuentos, que es un 5% si es un descuento por pronto pago, es decir, antes de un 10% de descuento para egresados de la universidad de la Cayetano y un 5% si son egresados de consorcio de otras universidades. En el chat voy a colocar lo que es el link para que se puedan comunicar directamente conmigo y también ahí coloco mi número de teléfono, que es el 984-486-162. Muchas gracias por su atención.